Mini vídeo 4 de 4. En este último mini vídeo vamos a tratar las rentas fraccionadas. ¿Qué es una renta fraccionada? Pues es una renta que tiene tramos constantes, pero que experimenta cambios con periodicidad normalmente mayor a la de la renta. Por ejemplo, un sueldo o un alquiler mensuales que suben cada año. La variación puede ser aritmética, geométrica o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, tenemos una renta pospagable de cuantía semestral C, que aumenta anualmente en D durante 6 años. Luego el esquema sería así. Tenemos que el primer semestre es de C, el segundo semestre de C, pero el tercer semestre, que ya ha pasado un año, nos dice que aumenta en D. Aumenta en D tanto el primer semestre como el segundo semestre de ese segundo año. Y así sucesivamente. Cada vez que pasa un año, aumenta en D cada uno de los semestres. Por tanto, tampoco tenemos hasta ahora ninguna fórmula que sepa calcular esa variación. Lo que vamos a hacer, por tanto, es calcular el equivalente anual, en este caso, que es cuando se producen las variaciones. Por tanto, vamos a calcular, vamos a llamarle C grande 1 será el equivalente de sumar estas dos cuantías semestrales. Y esa cantidad, evidentemente, va a estar aquí. La vamos a sumar para que estén en el momento 2, para que siga siendo una renta postpagable, que es lo que era hasta el momento. Igualmente, pues sumaremos estas dos cuantías, calcularemos su equivalente y así sucesivamente. Al final obtendremos pues un esquema de una renta anual y ahora veremos la relación que existe entre cada una de las cuantías grandes. Una vez que hemos calculado su equivalente, vemos que sigue existiendo una relación entre ellas. Veamos el caso de las rentas fraccionadas variables en progresión geométrica postpagable. Tenemos una renta postpagable de una cuantía semestral C que varía anualmente en una razón Q durante 6 años. Pues este sería el esquema. El primer semestre tenemos una cuantía pequeña, hemos llamado C sub P. El segundo semestre tenemos esa cuantía pequeña. El siguiente tenemos la cuantía pequeña por Q. El siguiente la cuantía pequeña por Q. El siguiente ya vuelve a crecer en Q, es decir, la cuantía pequeña por Q al cuadrado y así sucesivamente. Bien, a las cantidades o a los tipos de interés ahora veremos pequeños se van a tratar de semestres y el grande años. Siempre tengo que detectar cuáles son mis dos unidades de tiempo. Una será los pagos o ingresos y otra será en la que cambian, en la que varían. Por tanto, se ha demostrado, no vamos a hacerlo aquí ahora mismo, que la relación que existe entre la cuantía pequeña y la cuantía grande es la siguiente. La cuantía pequeña partido el interés pequeño es igual a la cuantía grande partido el interés grande. Ya hemos dicho que con pequeño nos referimos a semestres y con grande a años. Y que la razón, esto es importante, coincide. La diferencia que existía en la razón pequeña es la misma que se mantiene en la razón entre las cantidades grandes. Ahora lo veremos más adelante. También tenemos que modificar el tiempo. Ahora, como queremos que sean años, n grande va a estar en años, por tanto los 12 semestres, en este caso los dividiremos entre 2 semestres que tienen un año, dando lugar a 6 años. Es decir, nuestro esquema ahora sería este. Tenemos una cuantía grande en el semestre 2 o en el año 1, una cuantía grande por Q. La relación que existe entre la cuantía grande del año 1 y la del año 2 se demuestra que es Q. Y esta Q grande coincide con la Q pequeña que nos da el enunciado. Y así sucesivamente, hasta los 6 años. Pues bien, ahora ya aquí lo que aplicaremos será la fórmula que venimos conociendo hasta ahora, el valor actual de una renta en variación geométrica de cuantía C grande, de razón Q grande, en unos periodos N grande, 6 años en este caso, y a un tipo de interés I grande. Cuidado con que en la fórmula que vamos a aplicar al final todas las unidades están en la unidad de tiempo superior, que en este caso son años. Veamos ahora el caso
de prepagable. Este es el único momento en el que sí vamos a hacer algo diferente con prepagable. Hasta ahora siempre os he dicho que vamos a utilizar la fórmula de pospagable y la moveremos en el tiempo. Pero en el caso de fraccionada tenemos que tener por un momento en cuenta que es prepagable. Veremos que luego ya volvemos a nuestro método de trabajo de aplicar pospagable, pero en un inicio sí tenemos que considerarlo. Por ejemplo, si tenemos una renta prepagable de cuantía semestral C, que varía anualmente en una razón Q durante 6 años, pues dibujamos nuestro esquema y vemos que la relación que existe aquí sí vamos a considerar que es prepagable. ¿Por qué? Porque la cuantía grande que vamos a calcular ahora, la que vamos a hacer la equivalencia, esta cuantía grande va a estar al inicio, va a estar en el momento cero para que la renta final con la que trabajemos siga siendo prepagable. Bien, entonces la relación de equivalencia que existe cuando estoy ante una renta prepagable para dejar la cuantía grande como una renta prepagable también en el momento cero, en el momento inicial, es esta. Cuantía pequeña partido interés pequeño, todo ello por 1 más interés pequeño, será igual a cuantía grande partido interés grande, todo ello por 1 más interés grande. Y la razón se sigue manteniendo que coincide, la pequeña con la grande. Bien, entonces como hemos dicho, voy a seguir teniendo una renta prepagable. Todo ello, la cuantía grande, está en el 0 semestres evidentemente y en el 0 años. La siguiente estará en el 1, que será la cuantía grande por Q, que coincide con la Q pequeña del enunciado, y así sucesivamente. Y ahora es cuando digo que volvemos a nuestro método de trabajo. Yo ahora para sumar todas estas cantidades, sí voy a seguir aplicando mi fórmula de pospagable, con lo cual la suma me la dejaría en el momento menos 2 semestres o menos un año, según el enfoque que tengamos, pero que sepamos que siempre me lo va a dejar un periodo antes que el primero, un periodo antes del tamaño, vemos que el tamaño es un año o 2 semestres, por tanto me lo deja un periodo antes, es decir, menos un año o menos 2 semestres. Y luego ya yo me lo llevaré al 0, pues multiplicando por 1 más y grande elevado a 1, o, cuidado, podía haber aplicado 1 más y pequeño elevado a 2, pero eso ya es un poquito mezclar, porque la fórmula que yo voy a aplicar, recordamos que iba todo en unidades grandes, en este caso años. Sería el valor actual de una renta de cuantía C grande con razón Q grande durante n periodos grandes y a un tipo de interés y grande. Bien. Bueno, veamos ahora el caso de aritmética. Si tengo una renta pospagable de cuantía semestral C que aumenta anualmente en D durante 6 años, pues aplicamos nuestro esquema como antes. Y ahora la diferencia, vemos que la cuantía se calcula exactamente igual. C pequeña partido y pequeña será igual a C grande partido y grande, y me lo va a dejar todo ello al final del periodo grande, en el 2, para que siga siendo pospagable. Sin embargo, aquí la diferencia, como decía hace un momento, está en la diferencia, concretamente, que ya no es como antes que la razón coincidía Q pequeña con Q grande. Aquí sí tenemos que aplicar la fórmula que coincide, es el mismo esquema que la de la cuantía. De pequeña partido y pequeña será igual a de grande partido y grande. Bien, pues esto es porque evidentemente si tiene un aumento de 10 euros, por ejemplo, cada semestre, tendríamos un aumento de 10 euros en el semestre 3 y de 10 euros en el semestre 4. Pues el aumento anual no puede ser de 10, no va a ser 20, pero quedaos con la idea de que va a ser aproximadamente 20. Cuando lo calculemos aquí vemos que no va a ser 20, pero aproximadamente, por ahí tiene que rondar. Bien, también tenemos que cambiar la cuantía, el tiempo, n, ahora tendremos que calcular n grande. Lo pasamos a nuestro esquema y vemos que tenemos una cuantía grande en el momento 1, una cuantía grande más d grande en el año 2 y así sucesivamente. Y ahora lo que hacemos es simplemente aplicar nuestra fórmula de pospagable de una renta variable en progresión aritmética pospagable, normal y corriente, de cuantía C grande, de diferencia de grande, durante n periodos de los grandes y a un tipo de interés y grande. Y el caso de prepagable, pues
igual que acabamos de ver. La única diferencia es que tenemos que aplicar otra fórmula para calcular las cantidades equivalentes y que nos la van a dejar en el inicio del periodo para que nuestra renta final sea prepagable. Por tanto, la relación que existiría aquí sería pues también C pequeña partido I pequeña por 1 más I pequeña igual a C grande partido I grande por 1 más I grande. Y que en la diferencia también hay que aplicar esa fórmula, no como en la razón de la geométrica que coincidía la pequeña con la grande. Aquí tenemos que aplicarla también. Por tanto, al final, cuando lo trasladamos a nuestro esquema anual, en este caso, pues tendremos que la cuantía C grande está en 0 para que se mantenga siendo una prepagable. La siguiente estará en el año 1, que será C grande más D grande, cuidado, y así sucesivamente. Por tanto, aplicamos la fórmula de una renta variable en progresión aritmética postpagable y nos lo deja un periodo antes. Ya vimos que los periodos son de un año o 2 semestres, por tanto me lo deja un año atrás o 2 semestres atrás. Y yo lo que hago es multiplicarlo por 1 más I grande elevado a 1 o como ya dijimos, I pequeño elevado a 2. Pero la cuestión es llevárnoslos al cero. Y también recordamos que la fórmula de postpagable, pues todas las unidades están en años. C grande, la C referida a C anual, la D anual, N anual, E el tipo de interés anual. Bien, veamos a continuación una serie de ejercicios de rentas fraccionadas.